Lean San Juan 13, versículo 1. San Juan 13, 1. ¿Qué dice San Juan 13, 1? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, síguele, al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Y qué dice el versículo 5? Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. Entonces debe ser el versículo 3 quizás, el 3, el anterior. Ahí está. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, entonces se levantó a lavarle los pies. Y fíjense, pero qué cosa tan interesante. Primero decía que su hora había llegado, pero luego en la oración sacerdotal que él hace esa misma noche, después de haber cenado con los discípulos, en el capítulo 17 y en el versículo 1 de San Juan, dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora ha llegado. Había una hora señalada en el calendario de Dios. Ahora vean qué interesante. Cristo muere como Cordero Pascual un 14 de Nisan. Pero el Cordero se apartaba el 10 y se sacrificaba el 14. Vamos a leerlo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Cuando Dios establece la fiesta de la Pascua, dice así, versículo 2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación, el primero de los meses, Nisan. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, el 10, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esto era la Pascua. Se colocaba la sangre en los postes y en el dintel. Y el ángel de la muerte iba a pasar esa noche por Egipto, iba a matar a los primogénitos, pero donde viera la señal de la sangre iba a pasar por alto. La palabra Pascua en hebreo, pasqué, quiere decir pasar por alto. Y allí mismo lo pueden leer en el capítulo 12 y en el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Pasaré. Pascua en español viene de pasqué, que quiere decir pasar por alto. Pero en inglés, Pascua se dice Passover. Y Passover quiere decir pasar por encima, pasar por alto. Porque él veía la sangre en el dintel y pasaba por alto esa casa. ¿Ok? Y entonces sigue diciendo el versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones,
por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así que la Pascua, el cordero se apartaba el 10, pero se inmolaba el 14 entre las 2 tardes. Ahora, el día en que Cristo nació, el día en que Cristo murió, era un 14 de Nisan. Pero Él murió a la hora exacta que se mataba el Cordero Pascual. Cayó viernes ese año la fiesta. Recuerden que era un día específico del mes, el 14. De año en año variaba el día que caía, así como su cumpleaños, que es un día exacto del mes, va variando de año en año en el día que cae. ¿Verdad? No cae siempre, aunque usted haya nacido un lunes, ahora cuando celebra el cumpleaños, puede ser que caiga en martes o en miércoles o en viernes o cualquier día, porque eso varía de año en año. Así era la Pascua, variaba de año en año. El año en que Cristo murió cayó en viernes, el 14 de Nisan, la Pascua. Recuerden que los días se contaban de puesta de sol a puesta de sol. Y la Pascua, el 14, era desde el jueves a la puesta del sol hasta el viernes a la puesta del sol. El cordero se mataba entre las 2 tardes. O sea, la parte del día que se cuenta para el fin del día o el comienzo del próximo se llama la tarde. Cuando se mete el sol comienza la tarde, la parte oscura. Pero también el día está dividido en mañana y tarde. Y la hora que divide la mañana de la tarde son las 12 del mediodía. Si el cordero tenía que ser sacrificado el 14 entre las 2 tardes, tenía que ser entre las 12 del mediodía y la puesta del sol, que en primavera, que es justamente el equinoccio, los días son exactos, 12 horas de luz, 12 horas de tinieblas, cae a las 6 de la tarde, se mete el sol. Exactamente entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde son las 3 de la tarde. ¿Y a qué hora murió Cristo en la cruz del Calvario? A las 3 de la tarde. A la hora que se mataba el Cordero Pascual. Hasta la hora se cumplió. Pero se apartaba el 10. Ahora, si el 14 comenzaba el jueves a la puesta del sol y terminaba el viernes, y la Pascua se comía por la noche, se lo comía el primer día de los panes sin levadura. Por eso, si ustedes leen el versículo que sigue, el 15, dice: 7 días comeréis panes sin levadura. Así que el 14 se mataba el cordero y el 15 se comía el cordero con los panes sin levadura. Eso lo pueden leer en el versículo, en el capítulo 12, en el versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comeréis. Así que se mataba el 14, pero la noche, que ya era el 15, que era el primer día de los panes sin levadura, se comía en la noche el cordero. Lo mataban a las 3, lo preparaban entre las 3 y las 6 de la tarde, y después de la puesta del sol en la noche, el 15 lo comían con los panes sin levadura. Era el primer día de los panes sin levadura. Ok. Pero el 10 se apartaba el cordero. Ahora vean qué interesante. ¿Qué día cayó 10 de Nisan? Si el viernes era 14, el jueves era 13, el miércoles era 12, el martes era 11 y el lunes era 10. Pero ¿a qué hora comienza el lunes 10?
El domingo a la puesta del sol comienza el día próximo, el lunes. Así que desde el domingo a la puesta del sol hasta el lunes a la puesta del sol era el 10 de Nisan. Ahora vean qué interesante, no tengo el tiempo de irles a mostrar todo esto, pero sucedieron algunas cosas muy interesantes. El domingo, antes que Jesús fuera crucificado, Él entró en Jerusalén sentado en un burrito. Por eso se le llama Domingo de Ramos, porque recuerda cuando entraron con las ramas diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa fue la entrada triunfal en Jerusalén el domingo. Esa noche, Jesús fue invitado en Betania a un banquete en la casa de un sacerdote llamado Simón. Y Jesús fue al banquete. Ya era domingo por la noche, ya es 10 de Nisan, es lunes, porque se puso el sol. Lunes 10, martes 11, miércoles 12, jueves 13, viernes 14. Entonces el lunes, que viene a ser del domingo a la puesta del sol, ya era el 10. Esa noche Jesús estaba sentado a la mesa y una mujer que no había sido invitada al banquete que se daba en honor de Cristo entró, quebró un frasco de alabastro y ungió los pies de Jesús con ese perfume de nardo costoso. Esa mujer era María Magdalena. Y luego dice que lavó sus pies y los enjugó con su cabello, porque no había traído ni una toalla. Así que con su propio cabello secó los pies del Señor Jesús. El hombre que había invitado a Jesús se llamaba Simón y había sido un leproso. Jesús lo había sanado y por eso en agradecimiento le estaba haciendo esa fiesta. Esta mujer era la misma pecadora que la habían acusado de adulterio. No voy a contar su historia de María Magdalena. Tengo un sermón muy hermoso que si te gustaría escucharlo se llama María Magdalena. Lo puedes pedir en el ministerio. Un sermón precioso. Pero dice aquí en el versículo 37 del capítulo 7 de San Lucas. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer y quién es la mujer que lo toca, que es una pecadora. La estaba juzgando. Jesús reprendió a Simón y le dijo: Simón, cuando entré en tu casa, versículo 44, vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque mucho amó. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te están perdonados. Ahora es interesante porque
los otros evangelios cuentan que Jesús dijo algo más. Aquí en San Lucas no lo dice, pero si ustedes van tanto a San Mateo 26 como a San Marcos 14 y a San Juan, el versículo 12, todos cuentan la misma historia. Lo leo en Marcos 14. Estando Jesús en Betania, versículo 3, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Y ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Eso sucede después que la mujer le ungió los pies. Vamos a ver otro detallito más en San Mateo, en el capítulo 26. San Mateo capítulo 26 de esta historia. Dice, cuenta la misma historia. Y en el versículo 14 dice que Judas, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ese es el detalle que no menciona Marcos, que le prometieron dar 30 piezas de plata para entregar a Jesús. Ahora, San Juan, en el capítulo 12, dice lo siguiente. Versículo 3. María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón. Este detalle no estaba en los demás evangelios, ninguno de los otros. El que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Cuando unimos las 4 historias encontramos algo muy interesante. Esta mujer, María Magdalena, Jesús dijo que lo había ungido para su sepultura. Anunció directamente que ya estaba ungido porque lo iban a matar. Pero el que dijo: ¿por qué no vendieron esto? ¡Qué desperdicio, qué despilfarro! Y era Jesús que se lo estaban hecho, y era Judas el que dijo eso. Pero él no lo dijo porque se preocupaba de los pobres, dice allí, sino porque él robaba del dinero y dijo: más oportunidad para robar. Elena de White dice que cuando Jesús lo reprendió, diciéndole: déjala, porque a los pobres siempre los vas a tener, ayúdalos cuando tú quieras, pero a mí no siempre me tendréis. Esta mujer me ungió para mi sepultura. Dice que Judas se ofendió por la reprensión.
y se levantó de la mesa de Simón, donde estaba sentado, y se fue directamente al templo a hacer el trato, como lo acabamos de leer en todos los demás evangelios. El próximo versículo, después de contar lo de María Magdalena, lo que sigue, el trato de Judas en el templo para comprar a Jesús por 30 monedas de plata. Eso sucedió el 10 de Nisán. Nosotros le llamaríamos el domingo por la noche, pero realmente era lunes, porque a la puesta del sol había comenzado el lunes, el 10 de Nisán. ¿Por qué es importante la fecha? Porque el 10, desde que se ponía el sol, como la ley de Éxodo 12 decía que el cordero tenía que apartarse y comprarse el 10, pero guardarlo el 14, toda la nación de Israel iba al templo a comprar el cordero. Desde apenas se ponía el sol, porque tenía que ser el 10, porque la Biblia decía que era el 10 que se compraba el cordero. Entonces todos iban el 10 al templo. El templo estaba abierto las 24 horas el 10, desde la puesta del sol, y estaban allá los sacerdotes y todos los demás vendiendo los corderos. Adivinen a cuánto se vendía un cordero. 30 piezas de plata, era el precio de un cordero. Judas sabía que el templo estaba abierto porque era el día 10 de Nisán. Y él fue de la fiesta esa noche directo y se encontró con el sumo sacerdote y le dijo: ¿cuánto me dan? Y el sumo sacerdote dijo: pues denle el precio de un cordero, denle los 30 monedas de plata. En otras palabras, el día que toda la congregación de Israel estaba comprando el cordero para sacrificarlo el 14, Cristo fue comprado por 30 monedas de plata por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote representaba a toda la nación y él acordó las 30 monedas de plata, apartando así el cordero para sacrificarlo el 14. Todo se cumplió exactamente. Y el cordero tenía que ser muerto a las 3 de la tarde y Cristo expiró a las 3 de la tarde. Si vamos al Evangelio San Juan, ahora en el capítulo 19. Dice así: versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, cuando se preparaba el cordero pascual, ahí está, él murió el mismo día en que se preparaba el cordero pascual, que se lo mataba y se lo preparaba al horno para comerlo esa noche. Por cuanto era la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de grande solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. ¿Y dónde está eso? En Éxodo 12:46. Si ustedes vuelven a la historia, cuando Dios estableció la Pascua, en Éxodo 12:46, específicamente Dios dijo: se comerá en una casa, y no llevaréis de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo.
toda la congregación de Israel lo hará. Así que no se le podía quebrar el hueso alguno al Cordero Pascual. Se cumplió la escritura. Todo se cumplió al pie de la letra. La profecía de Daniel 9 daba la fecha exacta cuando Cristo iba a morir. En el año 31, el día de Pascua, a la hora que se mataba el Cordero Pascual. Asimismo sucedió. Así que la profecía se cumplió. Ahora vean, si volvemos al diagrama que teníamos antes de las 70 semanas, vamos a ver esa última semana, la última partecita. Vean, en la última semana se iba a confirmar el pacto y a la mitad de la semana iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Quedaban todavía 3 años y medio más para que se cumpliese el tiempo que Dios había cortado o separado para la nación judía. El ángel Gabriel le explicó que eran 70 semanas para confirmar el pacto. Dios había hecho un pacto con la nación judía, con Abraham, y le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios cumplió el pacto con la sangre de su Hijo. Ratificó el pacto. Pero ese pacto con la nación judía, Dios le puso un tiempo. 70 semanas. Y el pacto con la nación judía, por haber rechazado el Mesías, terminó a la mitad de la semana. Entonces ven aquí, el pacto antiguo fue con sacrificio de animales que prefiguraban al Mesías. Se estableció con Adán y Eva, se ratificó con Abraham cuando Dios le mandó a sacrificar los corderos e hizo el pacto. Con la muerte de Cristo cesa el sacrificio y la ofrenda del pacto antiguo, porque se ofrece el sacrificio completo y perfecto de Cristo. Por eso hoy en día estamos bajo el nuevo pacto en su sangre, no en la sangre de animales, sino en la sangre preciosa de Cristo. Por eso ya no sacrificamos animalitos por el pecado, porque ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado por nosotros. Aquí se divide el antiguo pacto al nuevo pacto, y con la muerte de Cristo se confirma el pacto de salvación. Pero también Dios había señalado 490 años para la nación judía, y todavía en su misericordia le dio 3 años y medio más. Y si vamos al próximo diagrama que encontramos en la página 203, vemos esos últimos 7 años de la última semana. Los primeros 3 años y medio fue el ministerio de Cristo. De su bautismo a su crucifixión cesa el sacrificio y la ofrenda. Los otros 3 años y medio todavía hay misericordia para el pueblo judío. Las 70 semanas no se han acabado, pero quedan 3 años y medio que nos llevan al otoño del año 34. ¿Qué sucede en esa fecha? Bueno, los judíos habían rechazado a Cristo, pero todavía en el día de Pentecostés, Pedro les predica que se arrepientan, que acepten al Señor, que se bauticen en el nombre de Cristo y podían ser salvos. 3,000 lo aceptaron, pero la nación, los dirigentes, no aceptaron al Mesías. Cristo les había dicho que primero el evangelio tenía que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y los primeros 3 años y medio después de la muerte de Cristo, el evangelio solo se predicó a los judíos para darles la oportunidad de salvación por el pacto que Dios había hecho con ellos. Pero al final de esos 3 años y medio sucedió algo trágico. El primer mártir cristiano
Esteban fue apedreado. Y fue apedreado porque la nación judía y el sumo sacerdote dijo: es un blasfemo, ha dicho que el Hijo de Dios está a la diestra de Dios, y lo mandaron a apedrear. Así sellaron su destino. Y justamente el apedreamiento de Esteban termina el tiempo. Con eso ellos dijeron: ni a Cristo ni a sus discípulos los queremos. El mensaje de la salvación que estos están enseñando, no lo queremos. Y la nación selló su pacto definitivo de rechazo con Dios, y entonces el evangelio fue dado ahora a los gentiles. Y en ese mismo año encontramos que primero se predica el evangelio a Samaria, luego el apóstol Pedro le predica el evangelio a Cornelio y son bautizados los primeros gentiles, y Felipe le predica el evangelio al etíope en la misma fecha. Todo es simultáneo. Después del apedreamiento de Esteban se acaba el tiempo para los judíos y ahora el evangelio va para los gentiles. Y tenemos tres casos. Primero, Felipe bautiza al etíope, el primer gentil, un hombre de color de África, el primero gentil que es bautizado por Felipe. Luego, Cornelio, el centurión romano, es bautizado él y toda su familia por el apóstol Pedro, y el Espíritu Santo vino sobre todos ellos. Y luego, el mismo apóstol Pedro va a confirmar a los samaritanos que habían aceptado. Miren, los samaritanos tenían un odio contra los judíos, pero qué interesante, Jesús era judío y a él sí lo aceptaron. Dice que casi toda Samaria, por el testimonio de esa mujer samaritana, casi toda Samaria aceptó el evangelio y fueron bautizados. Y Pedro fue y les impuso las manos, los apóstoles les impusieron las manos, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Así que así termina el pacto con los judíos, y en el diagrama podemos ver que en el año 34 terminan las 70 semanas o 490 años sobre la nación judía. En el año 34, con el apedreamiento de Esteban y con el evangelio que es dado a los gentiles. Ahora, vamos a volver a Daniel 9 y la última partecita es la que nos queda. Daniel 9 decía así. Miren para qué iban a servir las 70 semanas y qué iban a suceder en esas 70 semanas. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dios le dio al pueblo judío y a la ciudad de Jerusalén la oportunidad por 490 años. Pero también en esas 70 semanas se iba a terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Tres cosas más. ¿Cómo se expió la iniquidad? Con la sangre de Cristo. ¿Cómo se puso fin al pecado? Con la muerte del Señor en la cruz del Calvario. ¿Cómo se terminó la prevaricación? La prevaricación es la transgresión a la ley de Dios. Fue clavada en la cruz de Cristo porque Él pagó por todos nuestros pecados. ¿Y qué más decía? Termina el versículo, por favor. Para traer la justicia perdurable. ¿Quién es la justicia perdurable? Cristo es nuestra justicia, y por Él viene el perdón de los pecados. Sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Todo eso sucedió en ese periodo de las 70 semanas. Sirve de sello para toda la visión y la profecía. ¿Por qué? El sello es lo que le da validez al documento. Y como esta profecía se cumplió cada detalle exacto, esto sirve de sello y validez para la profecía de los 2300 días. Ahora, si nosotros a los 2300 días le quitamos o le cortamos
los 490, entonces, ¿cuántos años nos quedan? Hagamos la matemática. Y allí en el diagrama de la página 205 muestra cómo los 490 años son cortados al principio de la semana. En la página 205, el segundo diagrama que aparece allí, dice 490 años y luego lo que queda. Aquí está, vean. 490 cortado de los 2300 para los judíos, réstele a 2300 menos 490, le quedan 1810 años. Ahora vean qué fácil y qué sencillo se hace. Si usted comienza con el año 34, que es cuando se terminan los 490 años, le sumamos 1810 que quedan, ¿y a dónde nos lleva? Vamos al próximo diagrama. ¿A dónde nos llevan? 490 para los judíos, quedan 1810 años aquí. Si el año 34, que es el evangelio predicado a los gentiles y el apedreamiento de Esteban, al año 34 le sumamos 1810 que nos quedaban, nos lleva al año 1844. Ahora ven de dónde viene el año 1844. De la profecía de los 2300 días. Así como se cumplió todo esto y sirve de sello para la visión, así también esto se va a cumplir al final de los 2300 años y el santuario será purificado. La pregunta es, bueno, ¿qué es la purificación del santuario? ¿Qué iba a pasar al final de esta gran profecía? Todo tiene que ver con el ministerio de Cristo. La primera parte de la profecía tiene que ver con el ministerio de Cristo aquí en esta tierra. Nos señala la fecha cuando Él inicia su ministerio aquí en la tierra, con su bautismo, el año 27, la última semana. A la mitad de la semana, con la muerte de Cristo, se ratifica el pacto y viene la salvación, viene la justicia perdurable. Y el evangelio ahora es para todos, sin distinción de nación o de raza, en el año 34. Ese es el ministerio de Cristo terrenal. Cuando Él vino aquí, vino a morir, a sellar el pacto que había sido hecho, a ratificar el pacto. Pero la Biblia nos dice que después Él ascendió al cielo y ahora se presenta por nosotros ante Dios para interceder por nosotros. Vamos a leerlo en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice el versículo 34. Recuerden que Cristo iba a traer la justicia perdurable. ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió? ¿Cómo nos van a condenar si ya Él pagó por la deuda? Más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Así que Él ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y comenzó su ministerio de intercesión por nosotros. Esa es la obra de Cristo. Pero 1844 tiene que ver con una etapa de esa obra de redención en el santuario celestial. Mañana nosotros vamos a ver qué es la purificación del santuario y qué pasó en 1844. Es algo muy, pero muy importante. Tiene que ver con el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Ahora yo les pregunto, si a Daniel se le dijo hasta 2300 años y el santuario será purificado,
¿Cuál era el santuario que iba a ser purificado? El santuario terrenal, los romanos lo destruyeron por la infidelidad del pueblo judío. Si volvemos al libro de Daniel, al capítulo 9, dice que después que se le quitara la vida al Mesías, ¿qué iba a pasar? Daniel capítulo 9. Dice en el versículo 26. Y después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ese príncipe que iba a venir. Y hay dos maneras de interpretar esta parte última del versículo 26. Unos dicen, el pueblo de un príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario. Y dicen, bueno, quien destruyó la ciudad de Jerusalén y el santuario es Roma. Fueron los romanos que quemaron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el santuario. Entonces, ese príncipe de ese pueblo, el pueblo son los romanos, y vendría a destruirlo. Pero hay otra manera de ver el versículo. El versículo anterior nos habla que el Mesías príncipe sería destruido. Entonces, el pueblo de un príncipe que vendrá, ese príncipe que vendría sería el Mesías. Y el pueblo de ese príncipe es su pueblo judío. A los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Entonces, ¿por qué creen ustedes que los romanos, el general Tito, destruyó la ciudad y el santuario, el templo? Por el rechazo de los judíos de ese príncipe que vendría. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Cuando Pilato se lavó las manos y dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo. ¿Qué dijeron ellos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sellaron su sentencia. Y por haber rechazado al Mesías, entonces la sangre cayó sobre ellos. Fueron masacrados en la destrucción de Jerusalén. Sus hijos murieron a filo de espada y su sangre chorreó por las calles de Jerusalén. Entonces el pueblo judío fue el responsable de que los romanos destruyeran el templo y la ciudad. Así que se puede interpretar que el príncipe es Cristo y el pueblo hizo que se destruyera el santuario. La primera parte del 26 dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Ok? Así que ahí lo tenemos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque la ciudad de Jerusalén y el santuario fueron destruidos por los romanos en el año 70. Se cumplió lo que estaba escrito. Fue destruida la ciudad por culpa de los judíos que rechazaron al Mesías. Ya Dios no pudo protegerlo. Y ese santuario que había servido para el perdón de los pecados, cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ya no hacía más falta los sacrificios. Se acabó el santuario terrenal. Y por eso Dios permitió que fuera destruido. Porque los judíos, después de que Cristo había muerto, todavía seguían sacrificando animalitos en el santuario, habiendo rechazado al verdadero Cordero de Dios. Entonces, ese santuario fue destruido completamente y nunca más se reconstruyó. Hasta el día de hoy los judíos no tienen templo. Entonces, ¿cuál era el santuario que iba a ser purificado 1800 años más tarde? No había santuario en esta tierra. No había un templo.
Pero así había un templo que tenía que ser purificado en el cielo. Y usted dice, pero ¿cómo se va a purificar un templo en el cielo? Si en el cielo todo es perfecto y santo y puro y no hay nada que contamina. Vamos por un momentito y con esto vamos a terminar esta noche y mañana vamos a completar esta profecía. Vamos al libro de Hebreos. El apóstol San Pablo escribe así. Hebreos capítulo 9. Él dice, ahora bien, versículo 1. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. No sé si se acuerdan del diagrama que pusimos hace un momentito allí en la pizarra, donde hablaba del antiguo pacto, el viejo pacto y el nuevo pacto. No sé si lo pueden poner otra vez en la página 200. El pacto antiguo, aquí está, era por sacrificio de animales que prefiguraban al Mesías. Fue establecido por Dios desde que entró el pecado, pero termina con la muerte de Cristo. Ahora dice Pablo en el texto que estamos leyendo en hebreo, el viejo pacto tenía un santuario terrenal. El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ese santuario terrenal se purificaba en el día de la purificación, el Yom Kippur. Eso lo podemos leer en Levíticos 16, donde decía, así se purificará el santuario. Levítico 16, 16, de las impurezas del pueblo de Israel, de todos sus pecados y de todas sus iniquidades. Eso es Levítico 16, 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Lo que contaminaba el santuario terrenal eran los pecados, porque cuando el pueblo traía sus animalitos para sacrificar, confesaba el pecado y el sacerdote recogía la sangre y la rociaba dentro del santuario, y eso, los pecados de ellos ensuciaban, purificaban el santuario. Por eso se necesitaba purificar el santuario de todas las impurezas de los hijos de Israel, de todas sus rebeliones, de todos sus pecados. El santuario terrenal se purificaba. Pero ahora volvamos a Hebreos 9. Hebreos 9. Y dice allí, estábamos leyendo de que el santuario terrenal necesitaba ser purificado. Y entonces dice en el versículo 22, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión es quitar el pecado. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales. ¿Qué era la figura de las cosas celestiales? El santuario terrenal era figura del santuario que está en el cielo. Eso ya lo explicó Pablo en el capítulo anterior. Ahorita regresamos al 9, pero vamos por un momentito al 8, porque esto ya lo había explicado Pablo antes. Dice en el 8, capítulo 8 y versículo 1 en adelante. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, versículo 2, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cristo es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
Sigue diciendo, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también Cristo, tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presentan las ofrendas según la ley. Fíjense, todavía los sacerdotes seguían presentando ofrenda en el santuario. Ya Cristo estaba en el cielo, pero él es ahora el sumo sacerdote que se presentó en el cielo. Y ahora Pablo explica en el versículo 5, el que sigue, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que Dios le mostró a Moisés un modelo en el monte y le dijo que el tabernáculo que tenía que construir en la tierra era figura y sombra de el verdadero tabernáculo que Dios le mostró en el monte, el del cielo. Ahora, habiendo entendido esto, que el tabernáculo terrenal era figura del cielo, ahora sí, volvamos al versículo que estábamos en Hebreos 9:23. Dice el apóstol Pablo, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre de animales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora, si Cristo entró en el cielo mismo, en el santuario celestial del cual el terrenal era figura, volvemos ahora al 23, nuevamente al anterior. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así con sangre de animalito, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Así que las cosas celestiales, el santuario que está en el cielo, tenía que ser purificado, pero no con sacrificio de animalito, sino con un mejor sacrificio. Y ese mejor sacrificio era la sangre ¿de quién? De Cristo. Eso dice el versículo que sigue, el 25. El 24 ya lo leímos. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, con sangre de animales. Versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, al final de los siglos, la consumación es donde se acaba la historia, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Antes de que Él viniese a esta tierra a buscar y a salvar a los que le esperan, Él tenía que limpiar el santuario celestial de toda impureza y pecado. ¿Y qué es lo que ensucia el santuario celestial? Nuestros pecados, nuestras iniquidades. Cada vez que nosotros confesamos un pecado, eso queda anotado en los registros del cielo y eso contamina el santuario. Pero al final, en la consumación de los siglos, Cristo va a limpiar los registros de todo pecado. Ese es el tema de mañana por la mañana, la purificación del santuario celestial. Ahora, hermanos, después de haber visto lo que vimos en esta noche,
¿No quedan ustedes maravillados de ver cómo todo el plan de salvación estaba escrito de antemano en el santuario? Todas las fechas tienen que ver con los servicios del santuario. La profecía de Daniel de las 70 semanas se cumplió exacta, pero para saber la fecha en que iba a morir el Mesías, la profecía solo nos daba el año. Pero al usar la palabra Mesías, el ungido, podemos saber que se refería a su bautismo. Y a su muerte, la profecía nos decía que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda por el pecado. Entonces, teniendo esos datos, la única manera de entender cuándo Cristo murió, cuándo fue bautizado y todas las fechas en el día específico es yendo a las fiestas del santuario, porque en esas fiestas nos da la fecha cuando esas cosas iban a suceder. De allí que para entender la purificación del santuario tenemos que ir a las fiestas del santuario, que se llama Yom Kippur, el día de expiación. Y ese va a ser nuestro tema del día de mañana. ¿No están agradecidos a Dios por el sacrificio de Cristo? ¿No es maravilloso lo que Cristo hizo por nosotros, que derramó su sangre? Ninguno de nosotros necesita seguir en condenación del pecado, porque ya Cristo pagó la deuda. Pero mi amigo, mi hermano que me escuchas, si tú quieres ser perdonado por esa preciosa sangre derramada, tú tienes que reconocer tu pecado, arrepentirte y venir al santuario donde Cristo ministra para ser perdonado. En el antiguo pacto, el pecador tenía que traer un animalito, poner sus manos sobre la cabeza del animal, confesar su pecado, y el sacerdote tenía que recoger la sangre después que el pecador degollaba el animalito y hacer la expiación en el santuario. Hoy en día no tienes que traer un animalito, pero por la fe tienes que venir a tu sacerdote en el cielo y confesar tu pecado, aceptarle a Él como el sacrificio por tu pecado. Y así Cristo se presenta ahora ante el Padre y dice: mira, no le tomes en cuenta el pecado. Me ha aceptado a mí como Salvador y Señor. Y tú puedes ser lavado de ese pecado, ya no con la sangre de un animal, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y Cristo dijo: el que creyere. ¿Y en quién hay que creer? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere, que en Él creyere, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, San Marcos 16:16, el que creyere en Él y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces hay que creer en Él, en Cristo, en su sacrificio. Y si tú quieres ser librado del pecado y tener perdón y salvación, necesitas aceptar a Cristo y necesitas reconocer tu pecado y ser bautizado, porque el bautismo representa el sacrificio de Cristo. Y al ser bautizado estamos diciendo que aceptamos el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Romanos 6:3 dice: ¿no sabéis que los que sois bautizados somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Así que el bautismo representa ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando yo acepto a Cristo, soy bautizado en su muerte. Es decir, al ser bautizado, estoy siendo contado en la muerte de Cristo, incluido en el sacrificio de Cristo. Y es la única manera de recibir el perdón. Yo te invito que en esta noche hagas ese pacto con el Señor. Mira, mañana vamos a tener bautismo. Y el requisito para ser bautizado es creer. Creer en Cristo. Creer que lo que hemos visto ahora es cierto, que se cumplió. Porque Dios lo dijo cientos de años antes y todo sucedió en la fecha exacta.
Y si tú crees que Él es tu sacrificio, que Él es tu Pascua, que Él es tu Cordero Pascual que fue sacrificado por ti, lo vas a aceptar como Señor y Salvador y vas a recibir el bautismo. Fue Pedro el que dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, mis amigos, el bautismo es la entrada al pacto, al nuevo pacto de Dios. Es la señal de ese nuevo pacto. Antes era la circuncisión, la entrada al pacto. Ahora el bautismo es la señal de la entrada al pacto con el Señor. Y yo te invito a que tú tomes tu decisión. Si aún no has sido bautizado, que hagas tu pacto. Mañana es tu oportunidad. Vamos a terminar esta campaña por la tarde con una ceremonia bautismal. Y sabes, hasta tienes la opción. Mañana por la tarde aquí vamos a tener los bautismos. Pero si te gustaría ser bautizado como Jesús, que fue bautizado en un río, aunque dónde te bautizas no importa, el requisito es que seas sumergido debajo del agua, sea en el mar, sea en un lago, sea en una piscina, con tal de que te puedas sumergir en el agua, eso es suficiente. Pero si a alguno le gustaría hacerlo en el río, el domingo por la mañana vamos a ir al río a bautizar a algunos que se quieren bautizar en el río. Así que tú puedes escoger si prefieres el agua calentita aquí o si prefieres el agua fría del río. Y algunos dicen: no me importa porque está haciendo calor, me bautizo en el río. Tú escoges, pero es tu decisión para ser contado en el pacto eterno de salvación. El nuevo pacto es en el bautismo.